Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, Dios les bendiga. Estamos ya en un día nublado de un lunes. Yo le doy muchas gracias a Dios por su palabra, le doy muchas gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, lo bueno que ha sido. Y bueno, pues empezamos esta nueva, siguiendo la línea de los devocionales, pero empezamos un nuevo libro, el libro de Eclesiastés. Hay unos que le llaman el libro del predicador o el libro del maestro. Realmente el libro de Eclesiastés, hermanos, es un libro, bueno, reconocido como sapiencial o sabiduría, dentro de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, libros de sabiduría de la Biblia. eh, Podemos ver en ello a un personaje. La historia se desarrolla en dos personajes. El primero es ¿cómo se llama? El autor, y el segundo es un predicador. Son diferentes personas y realmente el que nos va a hacer pensar algo muy interesante. Si dijimos que algo que hacían los proverbios o la lectura sapiencial, los salmos, era ponernos a pensar, el libro de Eclesiastés también nos va a poner a pensar, hermanos. ¿Por qué? Porque ya vimos Proverbios y Proverbios desarrolla una sabiduría de causa y efecto. Es decir, tú haces esto, generalmente ocurrirá esto. Si tú haces aquello, generalmente ocurrirá esto. Ese es el libro de Proverbios. Sin embargo, el libro de Eclesiastés es un libro sapiencial muy interesante, muy duro, porque es una crítica a la vida misma, una crítica al vivir, una crítica a mi forma de vivir, una crítica en lo que estoy desgastando mis años. Es un libro que critica o que hace preguntas muy intencionales de la vida. Y tiene sentido, hermanos, porque nosotros mismos, no, el que diga aquí que no lo ha hecho, yo diría que ese tal es mentiroso. Todos mismos nos hemos hecho una pregunta acerca de la vida y uno muy fundamental es acerca del propósito de la vida. Entonces aquí el libro de Proverbios, mientras nos muestra una sabiduría de causa y efecto de forma general, el libro de Eclesiastés no es algo de vida y efecto, de causa y efecto, sino va a ser más un desarrollo de unos argumentos criticando a la vida misma. Va a ser un crítico muy incómodo porque critica todos los aspectos. Aquí, bueno, hay que entender que, bueno, esa es la palabra de el eclesiástico o el predicador, el maestro, en el griego original es Kohelet. Y también vamos a encontrar aquí, dentro de las palabras más importantes, fíjate cómo empieza el libro. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Por esta línea pareciese ser que la tradición apunta que es Salomón, porque, bueno, es hijo de David y fue rey de Jerusalén. Muchos dicen que específicamente Salomón, otros dicen que no necesariamente, que el autor sea este llamado Kohelet o uno de la escuela de Salomón. Algunos apuntan a ello, ¿no? Pero en en la tradición judía, a quien le es atribuido es al rey Salomón. Además, el libro da algunas evidencias de que quien lo escribió fue un rey, ¿no? Y vemos el versículo 2: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta palabra vanidad para nosotros lo podemos entender como algo vano. Sin embargo, la palabra vanidad en el, ¿cómo se llama? Este sí te lo quiero decir. En el escrito original, la palabra vanidad es Hebel, es Hebel, el vocablo hebreo Hebel. Y la palabra Hebel lo que quiere decir no es literalmente vanidad. Literalmente, Hebel quiere decir aliento o humo, es la idea. Entonces, ¿por qué va a ser tan importante? La palabra vanidad es la palabra de nuestros escritos, es la palabra más importante del libro. ¿Por qué? Porque nos dice que absolutamente todo en lo que todos nosotros desgastamos nuestras fuerzas para vivir, eso es Hebel, es humo. Por eso les digo, es un crítico muy fuerte.
¿Por qué? ¿Cuántas veces menciona la palabra Hebel? Aproximadamente 40 veces en los 12 capítulos. Él menciona acerca de que todo lo que rodea la vida, todos nuestros esfuerzos son Hebel. Es humo. Y la vida misma para el eclesiástico es Hebel, es humo. Cuando parece, porque el humo, si tú lo retratas, pareciera de que tiene una forma, pero drásticamente la cambia. Si tú ves el humo y tú lo quieres tomar, vas a poder sentir que lo tomas, pero se te va a desvanecer en las manos. Y ese es el sentido que el autor de Eclesiastés quiere marcar acerca de la vida. La vida es así. Cuando empieza a tomar forma, cambia la forma. Y cuando crees tener todo en tu mano, se desvanece y se va. Eso es lo que quiere mostrar el autor de Eclesiastés al decir Hebel o humo. Y lo que está diciendo es que todo es humo. Y vamos a empezar. Y fíjate cómo te digo que específicamente es una crítica a este libro. Capítulo 3 y 4, de versículo 3 y 4. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar en donde se levanta. El viento tira al sur y rodea al norte, y girando de continuo y a sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Si nos damos cuenta, es una crítica fuerte, porque es una crítica a la existencia humana. Dice generación va y generación viene, es decir, la gente muere y viene nueva generación, pero el hecho de que nosotros muramos, vivamos, no hace una diferencia al rumbo del planeta, al rumbo de la Tierra, porque la Tierra permanece. Dice, generaciones vinieron y murieron, pero los ríos siguen yendo al mar y el mar no se llena. O sea, pareciera como que el tiempo en la Tierra no pasa cuando para nosotros pasa de una manera muy expresa. Hegel, humo, vanidad. Y fíjate aquí cómo empieza, versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel de Jerusalén. Nos está diciendo que es un rey. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y aquí encontramos la palabra sabiduría. No es a la sabiduría que apela a Proverbios. Y de hecho empieza muy extraño porque uno diría, oye, ese libro de sabiduría y está diciendo que la sabiduría es tu esfuerzo humano por adquirir sabiduría es Hegel, es humo. O sea, es la primera pregunta que uno puede hacer y se puede, hay como que rascar un poquito la cabeza, ¿verdad? Acerca de Hegel. Te estás diciendo que la sabiduría es Hegel, pero aquí hay que entender que la sabiduría a la que apela Proverbios, o en este versículo, es una sabiduría del conocimiento o del intelecto. Es decir, si tú te quieres hacer más sabio por conocimiento, por intelecto, ser reconocido por ser alguien súper inteligente, ser reconocido por yo saber mucho de la vida por lo que yo sé y por mis experiencias, el autor dice que eso es Hebel, dice, eso es humo. Porque cuando tienes un conocimiento y pareciera que tienes ya conocimiento, ¿qué pasa? Se desvanece de tus manos y pareciera ser que eres un ignorante en los temas. Es interesante porque tiene razón. ¿Cuántos filósofos de la edad moderna, cuántos filósofos de la antigua Grecia no quedaron mal o quedaron insatisfechos con su obra? Porque entre más sabios se hacían, se veían más ignorantes. Hebel es humo. Por eso por eso nosotros no tenemos que conformarnos con la sabiduría de este mundo, porque es Hebel, es humo. Parece tener una forma y cuando la agarras, hay otra rama de pensamiento que piensa diferente y ya se te fue de las manos lo que aparentemente sabías. Qué interesante es este libro.
Y fíjate, en el versículo 2 va a hablar ahora acerca de otro tipo de Hebel, que es otro tipo de humo, que es el placer. Y nos habla el predicador de que él tuvo todo tipo de bienes, tuvo todo lo que quería. Y fíjate, versículo 10 del capítulo 2, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos. Si tú ves, hizo viñas, huertos, árboles con fruto, mucho trabajo. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era Hebel y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Wow! Porque alguien que lo es, ¿te acuerdas de que dijimos que Proverbios era sabiduría extraordinaria en situaciones ordinarias? Aquí pareciera una situación extraordinaria, porque no todos tienen el poder adquisitivo de un rey. Y él dice que él lo tuvo todo lo tuvo en este mundo. Trabajo, personas a su, instrumentos musicales, personas a su disposición, descanso, todo lo tuvo, siervos y siervas que le hicieran. Y uno puede decir, qué vida tan chévere, es lo que uno podría pensar, qué vida tan gustosa. Sin embargo, esa persona que gustó de todo te dice, eso es humo. ¿Por qué es humo? Es algo que va a seguir explicando en su tesis el predicador. ¿Por qué sumo? Porque va a haber un momento en que muera y esos deleites no me pasan para más que para el momento. Hebel. Es para tomarlo al momento, pero si yo me quedo así 5 minutos frente a un humo, ya no lo tengo en las manos. Se desvaneció. Por eso él dice, todo eso es humo contemporáneo, es humo que lo disfruté en su momento y no le nego nada. Y es lo que uno puede pensar de libertad. Hablamos ayer, el día de ayer en el sermón acerca de la libertad, pero dice que esto es heaven. Que qué interesante, el propio placer es humo, porque cuando pareciera que uno está en su vida más, en su momento más placentero de su vida, abre su mano y ya no hay nada, se ha desvanecido. Quiero que ahora nos veamos capítulo 2 versículo 16 al 23. Fíjate, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjate, dice todo. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también es Hebel. Y aquí es un golpe muy fuerte, porque muchos a lo que nos dedicamos es a trabajar. Y aquí una crítica que está haciendo es que es una crítica del que vive por trabajar, el que vive por trabajar o vive para trabajar y no trabajar para vivir, vive para trabajar. Y fíjate que él dice que él viendo esto dice que eso que es vanidad, es Hebel. Qué interesante. ¿Por qué? Porque el humo alguien lo puede controlar, alguien le puede dar forma al humo, no. Y lo mismo dice, tanto he trabajado y he trabajado de una forma, ¿cómo se dice? Lo he trabajado de una forma sabia, he trabajado prudente, pero quién sabe si el que sigue después de mí va a trabajar de la misma forma en la que yo trabajé. Por tanto, el que yo me afane, no está diciendo no trabajes, atención, no está diciendo no trabajes, pero está diciendo el que su afán es el trabajo, el que vive para trabajar, le está diciendo que eso es jefe. Pareciera que está en tu control, pero lo mismo, abres tu mano cuando y ya no está ahí. ¿Por qué? Porque no está bajo tu control. No está bajo tu control el que siga después de ti tu trabajo. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque
¿Quién tiene el hombre de todo su trabajo y la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¡Wow! ¡Qué crítica! ¡Qué crítica del ¿cómo se llama? Del predicador! Y luego en el capítulo 3 es un capítulo muy conocido, ¿no? Y que dice que todo tiene su tiempo de llorar, de ir, de arrancar, de plantar, de matar, de curar, de llorar, de reír. Y esto es una idea muy fuerte porque dice que todos en algún punto de nuestra vida vamos a pasar por cualquier tipo de tiempo. Es decir, todos vamos a experimentar gozo y felicidad, pero también todos vamos a experimentar tristeza. Todos vamos a experimentar el cosechar, pero también todos vamos a experimentar el plantar. Todos vamos a experimentar todo sin importar estatus, sin importar economía, sin importar nada. Todos vamos a experimentar que todo va a tener su respectivo tiempo. Qué interesante es este, es este libro. Y vamos a ver quiero acabar con el último Hebel, capítulo 4, versículo 13 al 16. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. ¡Wow! Aquí el eclesiástico nos está dando una gran enseñanza, porque él siendo un rey, ¿qué hizo? Dice que él es mejor un muchacho pobre, pero que escuche consejo. Entonces, realmente eso es algo que nos enseña, y fíjate, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Y a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad, esto también es Hebel y aflicción de espíritu. ¡Wow! Está diciendo que qué más es vanidad, que la vanidad misma, la popularidad, es Hebel. Porque cuando pareciera que la tengo, se va como humo. Y eso es algo real. ¿Cuántos no son el boom del momento y al día del mañana como humo? Nadie se acuerda de ellos. Muchas veces el sueño de muchos jovencitos es ser populares en la secundaria, por ejemplo, pero cuando llegan a la preparatoria, Hebel, fue humo tu popularidad. O muchos anhelan con la fama y la fortuna. ¿Y qué crees que está diciendo el predicador? Hebel, es humo. ¿Cuántos, y lo podemos aplicar, cuántos cantantes, cristianos o no, han sido la sensación en un momento y de un momento a otro, nadie se acuerda de ellos? Es una crítica muy interesante a la vida que, vaya, va muy ad hoc con el día nublado que tenemos el día de hoy. Hermano, si algo nos enseña y algo también nos dice Pablo, es que no os afanéis. Le dice a los filipenses que no se afanen. Y va muy de acuerdo con lo que dice el predicador en Eclesiastés. No hay que vivir afanados o buscando una vanidad, porque a final de cuentas eso que es un, y es una crítica a una vida ordinaria, pero también es una crítica a una vida extraordinaria. Y si algo indica aquí también el predicador, una de las enseñanzas del predicador, casi se me pasaba acerca del trabajo, es al respecto de que el predicador dice que es mejor, del capítulo 2 versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, ¿qué nos está diciendo el versículo 24? Que no podemos llevarnos todo con nosotros mismos. Tal vez haya herederos que lo disfruten. Algunos dicen, yo hago un patrimonio por mi familia y no está mal. De hecho, después hace el capítulo 4 hace una enseñanza también el predicador al respecto de aquel que trabaja para sí mismo y no tiene a quién tener de heredero por todo su trabajo. Dice que eso es vanidad.
porque estás trabajando para algo que cuando tú mueras ya no vas a disfrutar. Uno debe gozar de lo que tiene mientras vive, gozar de aquello con lo que Dios nos ha bendecido. La vida es un importante tema secundario de este libro, el cual reaparece de vez en cuando en el texto. Y así vamos a ver. El texto siempre va a ocurrir a la palabra hebel o vanidad, pero vamos a ver destellos de algunas enseñanzas que ya hizo el predicador de la vida y todo eso. Y vemos que aquí una enseñanza es que nuestro trabajo, parte de lo que hemos trabajado, no hay que trabajar para vivir. Digo, no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. Es decir, trabaja, pero también disfruta de lo que Dios te ha permitido disfrutar a raíz de ese trabajo. Disfruta. Porque si en caso de que no lo disfrutes, dice el predicador que es heavy. Hermanos, aprendamos mucho de este libro acerca de nuestras vidas y bueno, aprendamos que, que no vivamos afanados sin conseguir todo lo que queremos. Es una crítica a la vida muy, muy interesante. Y es muy interesante que un crítico a la vida esté en la palabra de Dios. Pero realmente creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido críticos a la vida. Y este libro lo hace de una forma sabia y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, sigamos aprendiendo y recordemos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos.